Seres extraños. Fantasmas. Perversidad humana. Sucesos inexplicables. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El internado, capítulo final. Adaptación del relato original de Eduardo Sabugal Machain. Oye, Nacho, están gruesos los sonorupas. Ya mero matan a Horacio, mano. Al idiota de Pantoja se le salió un tiro y pegó en la pared a escasos 10 centímetros de la cabeza de Horacio. Creo que van a expulsar a todos, los que estaban ahí participando. Merecido se lo tienen, Alejandro. Independientemente de que a Horacio le haga agua a la canoa o no, esa vileza no se hace. Estos desgraciados se creen muy machos, estaban borrachos y quisieron espantarlo para que confesara quiénes andaban con él. Pero a los muy imbéciles se les disparó la pistola. Dicen que tienen una lista como de 20 que andaban con Horacio y que la van a usar para defenderse de que los expulsen. Por cierto, Nacho, estos te anotaron en la dichosa lista, ¿no? ¿Qué estás insinuando, maldito chiflado? ¿Sabías que esa lista la hicieron después y cada uno de ellos proponía a alguien que no era de su simpatía? Estamos Alejandro, varios chilangos y yo. A mí segurito me anotó el tal Toribio. Andaba sobre Marta y ella lo mandó por un tubo. Por eso se quiso vengar de mí. A mí tal vez me propuso Pantoja. Como siempre le gano en el póker, quiere cobrarse de esta manera, pobre güey. Ese sí que es mayate. Anda presumiendo unas botas vaqueras que le disparó Mario, el mesero marica de la covacha. ¡Hala! Las autoridades del internado decidieron expulsar por 2 años a 3 de los que participaron y por 1 año al resto. Sin embargo, suplicaron al Consejo Estudiantil para que abogara por ellos. Se convocó a una asamblea extraordinaria y, como pocas veces se había visto, acudieron todos los estudiantes del plantel. Se realizó una especie de juicio que duró varias horas. Algunos defendían a los expulsados con argumentos ridículos sobre la imagen del internado. Fue un debate muy acalorado, y cuando parecía que la sociedad de alumnos intercedería por los expulsados, empezaron a pedir la palabra uno a uno, estudiantes que normalmente no participaban en otras discusiones intrascendentes. Estudiantes casi anónimos, pero con ideales y valores éticos. Ellos sí leían, eran simpatizantes de la reciente revolución cubana, estaban identificados con causas sociales y preocupados por el abandonado campo mexicano. Así, con argumentos irrefutables, convencieron a la mayoría de que no deberían solapar la brutalidad. En la votación definitiva, por gran mayoría se aceptó la expulsión. En medio de un conato de golpes y amenazas, tuvieron que abandonar el auditorio, con el abucheo de la mayoría del estudiantado. El caso de Horacio marcó un precedente inolvidable, que de alguna manera, en los años 60, definiría la posición ideológica que caracteriza a esa escuela. A principios de los 60 se vivía una zozobra internacional por la amenaza de una catastrófica Tercera Guerra Mundial. La crisis cubana de los misiles en 1962, punto álgido de la Guerra Fría. El mundo occidental se conmocionaba por el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, en noviembre del 63. Asesinato que nunca se aclaró, igual como ocurrió 1 año antes con la muerte de Marilyn Monroe. En esos años se preparaba la intervención funesta de Estados Unidos en Vietnam. Mientras eso pasaba en el mundo, miremos qué ocurría un día cualquiera en la escuela militar de nuestra historia, como si estuviéramos a gran altura y pudiéramos visualizar todo el campus, e hiciéramos un recorrido. Veríamos el gimnasio, ahí dentro un atleta con las manos blancas por el talco, sostenido en las argollas haciendo el Cristo. A un lado, un estudiante musculoso levantando pesas, y también cerca, practicando las caídas en colchonetas rellenas de paja de arroz, los yudokas. Afuera en la alberca fría, nadadores que eran supervisados por el sapito,
así apodado el maestro de natación. Los del equipo de fútbol americano empujando los trineos y practicando jugadas estratégicas. No muy lejos veríamos el comedor. En su parte trasera los cocineros preparando las grandes ollas de sopa, frijoles y arroz, mientras una veintena de meseros ponían los cubiertos y los bolillos en largas mesas. En el edificio principal veríamos a los directivos del internado en sus funciones, las secretarias escribiendo oficios en las antiguas máquinas de escribir. En un salón de economía, el profesor explicando a sus estudiantes las teorías de Marx. En otro, una clase de zoología. En la biblioteca, internos revisando artículos científicos. En los dormitorios, algunos haciendo tareas y otros tal vez escribiendo apasionadas cartas a novias lejanas. Fuera de las instalaciones, en los campos experimentales, estudiantes fertilizando chilares o entre los surcos de maíz, inoculando espigas en sus prácticas de genética. En la cooperativa, algunos jugando ping-pong o billar en las mesas de paños rotos, con tacos torcidos y ya sin botana. En las caballerizas, trabajadores alimentando y aseando a los animales del equipo de equitación y charrería. Y en las porquerizas, estudiantes pesando y castrando lechones. Oyes, Nacho, no le vayas a cambiar a la estación. Ese es el último concierto de los Beatles. Creo que fue en Estocolmo. Raro que lo pasen en la radio, ¿no, Juan? Ya llegaste, ¿cómo te fue? Pues bien. Solo a los tontos les va mal. Pues, Alejandro... Te tenemos 3 noticias, man. 2 malas y una buena. Caray, ¿qué pasó? Ya tengo miedo siempre que me voy de fin de semana a México. Algo malo pasa aquí, mano. La primera es que reprobaste química inorgánica. Me lleva. Espera, que la buena es que hablamos con el Rudo y te pasó con el mínimo, con 6.6. La otra mala es que le tuvimos que dar tu Pioginov al Rudo para que te pasara. No, ¿Cómo? Mi maquinó le hubieran dado otra cosa. ¿Cómo le va? No puede ser. 6.6 además. Le hicimos la llorona, le dijimos que estabas muy deprimido, que se había muerto tu abuelita y por eso estabas en México. Él muy cabrón nos dijo palabras textuales. A otro perro con ese hueso. Ya van a empezar los fríos y a mi edad tengo que estar bien abrigado, así es que necesito un saco de esos que les dan en la escuela. Bueno. Se los agradezco de todas maneras. Siquiera me hubiera puesto un 8 el muy mendigo. Ese Rudo sí que está loco, ¿eh? ¿No les platiqué? Hace algunos días en su clase, el Patachas y el Bolas lo estaban molestando. No dijo nada, pero a la clase siguiente, antes de pasar lista, sacó de su portafolio una pistola y la puso sobre su escritorio, ¿eh? ¡Santo remedio! Esos jodidos que se sienten muy gruesos estuvieron seriecitos durante toda su clase. ¿Y qué? ¿Ustedes aprobaron química? Claro, nosotros sí estudiamos. Oye, pues tú, Alejandro, tú no eres tan bruto, pues ¿por qué no le echas ganas? Dudo que alguna vez saques cuadro de honor, como el Turco, como el tal Gómez Pelayo, el Tufi, Elías, los otros de irrigación, pero cuando menos deberías alejarte de los extraordinarios. Oye, tiene razón Nacho, siempre estás al filo de la navaja, medio estudias a última hora, ¿qué no tienes vocación? Bueno, ya, hojaldras, ¿qué vocación voy a tener? Si estoy aquí es porque no tengo alternativa. Cuando menos aquí en el internado, como diría mi padre, comemos con manteca. No sé si tenga futuro, pero de lo que sí estoy seguro es de que allá en la colonia Portales no hay para dónde hacerse. Bueno, pero cambiando de tema. El sábado que fui a México, saliendo me encontré con el pobre ecuatoriano. Después de la vergüenza que pasó el viernes cuando le dimos la espalda en la formación y de que le tocaran cajas destempladas. Lo hubieran visto todo agüitado con sus maletas caminando hasta la entrada y ni quien lo pelara. Le eché la mano con sus cosas. Se iba directo al aeropuerto a hacer no sé qué trámites de deportación y a esperar un vuelo a Quito. Está bien chavo, tiene 16 años y eso le valió para que no lo mandaran a Lecumberri como a Barrios o a Roberto Gómez o a Cardoso. Estaba muy arrepentido, llorando en el camión. No sabe cómo se fue a involucrar con esos gandallas. Cuando hicieron el cateo le encontraron una máquina de escribir y quién sabe qué otras cosas bajo su cama. Le pidieron que mientras conseguían clientes se los guardara en sus cuartos. Es que tanto robaron estos jodidos.
Yo pensé que solo robaban carros en México y los traían a esconder acá. Entonces el deportivo rojo que andaban presumiendo era robado. Qué tontos al hacer tanta ostentación. Oye, Alejandro, ¿y cuando hicieron el cateo? ¿Los verdes no te dijeron nada del esqueleto de pollo que tienes ahí colgado en el techo? Seguramente creyeron que era un animal prehistórico. Tal vez con su amplia cultura supusieron que era un pterodáctilo. A este chiflado le pasó como al personaje de Bruno Traven, el tal Macario. Su obsesión era comerse un guajolote enterito él solo. ¿Cómo le hiciste para armar todos los huesitos? Bueno, maté 2 pájaros de una pedrada. Más bien maté un pollo con 2 objetivos. El primero, bien lo dices. Con esta pinche comida que nos dan, quería comerme un pollo entero. Y el segundo era presentarle al maestro de avicultura el esqueleto armado para impresionarlo. Tuve que comérmelo medio crudo para no dañar los huesos, claro. ¡Ah, qué trabajo me costó armar las alas, las patas y la cabeza del móndrigo pollo, viejo! Estás bien loco. ¿Y siquiera impresionaste al ingeniero Cárcamo con el esqueleto? Sí, me subió la calificación del trimestral y quería que dejara el pollo en el departamento de zootecnia. Pero se ve mejor aquí en el cuarto. Hace juego con los cuadros psicópatas que pintas, Juan. ¿Ya viste, Nacho, este último que hizo sobre un pedazo de lona roja? Que por cierto fue herencia de la exposición que montó la fábrica de tractores. Estos ahorcados sobre el lienzo. Los pintaste con carbón, ¿no? Sí, la idea es imitar el estilo de Goya. El cuadro es en memoria de Mateo. ¡Goya! Estaba próxima la Semana Santa y los internos que podían viajar se preparaban para disfrutar de las vacaciones, entregaban los trabajos y efectuaban los exámenes pendientes. El sábado previo, Alejandro iba a México a ver a su novia. Te extrañé el domingo. ¿Por qué no viniste? Me vas a decir que tenías mucho que estudiar. No, lo que pasa es que me arrestaron. ¿Y te encerraron? ¿Cómo crees? Es una escuela militar, no una cárcel. Tenemos que reportarnos cada 2 horas durante todo el fin de semana, por lo tanto no puedes alejarte mucho del internado. Ah, bueno. Oye, ¿y qué deporte practicas allá? Estuve un tiempo en el equipo de judo y jugaba tochito. No soy muy deportista. A raíz de lo que pasó en noviembre del año pasado, el fútbol americano se vino abajo en la escuela. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No te enteraste? En los periódicos salió la noticia. José Ruiz Tapia, un compañero al que le decíamos el Palomo, perdió el sentido después de una fuerte tacleada en un partido contra los burros blancos del Poli. Y a pesar de los esfuerzos de los doctores, perdió la vida en el campo. ¡Qué tragedia! La vida está plagada de lágrimas y risas, y luego otra vez lágrimas. Cuando iba en primero, un compañero inglés murió de leucemia. Poco después, otro compañero que tenía cáncer le amputaron una pierna. Y tiempo después la otra. Y al fin que se muere. Un sábado, unos compañeros que venían a México por esquivar un maldito perro, volcaron. 2 de ellos murieron y el otro quedó herido. Esos malditos perros que están por todos lados me llevan. Por eso Sosa los anda cazando con un rifle 22. Uno de los fallecidos era amigo mío, se llamaba Hugo Cabrera. Poco antes hizo un viaje con él a Ocotlán, Jalisco. De por allá era su familia. Ay, recuerdo que de regreso le traje un equipal a mi jefe. Fue toda una odisea viajar en tren con ese sillón. Ya no te acuerdas de cosas tristes. ¿Tienes que regresar al internado el lunes o ya estás de vacaciones? No, todavía no. Tengo que diseñar un experimento para alimentar pollos. Y el martes tengo examen de bromatología. El jueves salgo de vacaciones. Por cierto, el miércoles se pondrán difíciles las cosas porque el miércoles es miércoles de ceniza. ¿Por qué se ponen difíciles? El miércoles de ceniza es un tormento para los de nuevo ingreso. Como parte de las novatadas se les forma en una sola fila en la puerta del auditorio. Se les hace quitar la gorra, la corbata y la camisola. Se les pone ceniza en la frente y después los pelones tienen que entrar corriendo por un pasillo donde les espera una larga valla de veteranos que los reciben pegándoles con las fajillas en brazos y espalda. ¿Y las autoridades de la escuela lo permiten? ¿Y los militares qué hacen mientras? Se hacen de la vista gorda. De hecho, informalmente los verdes autorizan las novatadas. Tal vez consideren que es parte de la disciplina militar. Así se hacen hombrecitos. Bueno, eso dice un teniente. ¿A ti te hicieron todas esas cosas cuando entraste a la escuela? Claro que sí, fue difícil. Tenía 16 años y me daba pánico, sobre todo a la hora de la cena. No podíamos salir del comedor, permanecíamos sentados hasta que los veteranos terminaban sus alimentos y entonces pasaban mesa por mesa. Tú, pelón,
Y tú también. Vengan, vamos a una fiesta, nos decían. Y nos amarraban unos con otros con las corbatas que llevábamos puestas. ¿Fiesta? Sí, una fiesta para ellos. El boleto de entrada éramos nosotros. Ya en algún cuarto de veteranos nos hacían muchas salvajadas. ¿Qué les hacían? Bueno, escogían a 2 novatos, quienes teníamos que colgarnos de las puertas de los closets y aguantar ahí. Esporádicamente nos daban fajillazos en la espalda. Y el primero que se bajara era castigado con la orden. Todavía lo recuerdo y cómo me irrita. En ángulo pelón. Entonces teníamos que agacharnos y protegernos con las manos las partes nobles para que nos patearan con el empeine de las nalgas. Por eso y por otras cosas odio las botas militares. Si te quejabas, te pateaban más fuerte. El sadismo crecía también. Bueno, ya no hablemos de eso, Irma. Me indigna haber soportado esas vejaciones. ¿Y por qué no acaban con eso? Bueno, es una vieja tradición. A mí también me tocó novatear, pero nosotros hacíamos novatadas infantiles. Bueno, eso pensaba antes. Por ejemplo, reteníamos a un grupo de pelones al salir del comedor y con una regla les medíamos las orejas. Y al que las tuviera más grandes, le exigíamos que el lunes nos llevara una caja de chocolates de esos de tablilla. Y cumplido el encargo, era desde entonces nuestro protegido, por no decir nuestro gato. Pero en una ocasión, un novato me miró con tal odio que comprendí que lo que para nosotros era un juego, para él era una gran humillación. Desde hace tiempo no abuso de mi condición de veterano, pero tampoco puedo ponerme en contra de mis compañeros. Sería una especie de traición al grupo. Hay códigos de honor no hablados, pero que todos aceptamos. Se supone que al concluir el ciclo escolar, en la fiesta de la quema del libro, cualquier alumno de primero puede retar a un veterano, y la pelea se vuelve personal, Nadie se mete. Claro que para entonces la mayoría ha olvidado sus rencores y deseos de venganza. Ay, ustedes los hombres están locos. En el internado, los estudiantes de nuevo ingreso eran recibidos en el edificio principal por personal militar. Ahí se despedían de sus familiares. Parecía que ingresaban a un penal. Eran llevados de inmediato a la peluquería, en donde eran rapados. Y así deberían estar todo un año. Voluntariamente acudirían a la peluquería apenas su cabello tuviera 1 centímetro, si no querían que algún veterano amenazara con arrancar su cabello con 2 monedas. Como todo el plantel usaba el mismo uniforme, los pelones eran fácilmente reconocidos. Después de la primera rapada, regresaban al edificio principal para la foto y toma de huellas y datos. Todo esto ante la mirada sarcástica de los veteranos, que como buitres esperaban su turno. Después pasaban a la ropería, en donde se les entregaban los uniformes, botas y ropa de cama, y después se les asignaba el cuarto. Oye, Juan, hay un novato muy alzado. Creo que es de Zacatecas y los sonorupas lo quieren doblegar. Dicen que ya le pusieron una golpiza, pero el pelón se atrevió a darle una bofetada a uno de ellos, y oí que le van a dar un buen escarmiento para quitarle lo rebelde. Pobre pelón, con esos no se puede uno meter, son muy brutos y salvajes. ¿Qué le van a hacer? No sé, pero seguro es algo grueso, Para que lo estén planeando con anticipación, es que está grueso. Hasta la entrada del internado llegaba un ramal de ferrocarril, que en otros tiempos servía para dar salida a la producción de la hacienda, como maíz, pulque y ganado. Esa vía había quedado en desuso. Sin embargo, a escasos metros pasaba el tren México-Veracruz. Los veteranos le pusieron un costal en la cabeza al novato rebelde y se lo llevaron a las vías. Al enterarse los 3 chiflados, lo siguieron a prudente distancia. ¿Qué van a hacer estos canijos? No alcanzo a ver. Creo que lo están amarrando a las vías. ¡Vamos a detenerlos! No, espérense. En esas vías no pasa el tren. Solo quieren asustarlo. De todas formas. Vamos a ver de cómo nos toca. Al escuchar que un tren se aproximaba e incapaz de ver cuál era su verdadera situación, el novato se retorció y gritó pidiendo auxilio. Pero a pesar de todos sus esfuerzos no pudo liberarse. El ruido estremecedor del tren lo opacó todo. Las risas de los 5 veteranos, los alaridos desgarradores de su víctima y los gritos de advertencia de los 3 chiflados, quienes no pudieron llegar a tiempo para impedir esa ruin novatada.
Una vez que pasó el ferrocarril, todos se percataron de que el novato había dejado de moverse. Los sonorupas sintieron una oleada fría recorrer sus cuerpos. Nadie se atrevió a acercarse. Ignacio, Juan y Alejandro lo hicieron, lo desataron, y cuando le quitaron el costal de la cabeza, se dieron cuenta de que había muerto. El muchacho había sufrido un paro cardíaco. Los que participaron en esa cruel y estúpida broma fueron entregados a las autoridades judiciales, y este hecho dio pie a que poco tiempo después, por decisión de los propios alumnos, se erradicaran para siempre las novatadas en el internado. En 1968, la generación de Ignacio, Juan y Alejandro terminaba sus estudios, y mientras el gobierno preparaba los Juegos Olímpicos, este internado participaba activamente en un movimiento estudiantil, junto con otras escuelas y universidades. En octubre de ese año, ocurrió la matanza de estudiantes en Tlatelolco, que dio fin a este movimiento estudiantil. Aunque las autoridades y los medios minimizaron lo que ahí ocurrió, los estudiantes del 68 no olvidan la profunda e imborrable herida. Años más tarde, el internado dejó de ser militarizado y dio paso a la creación de la universidad actual. El internado. Capítulo final. Eduardo Sabugal Machain. En el relato El internado de Eduardo Sabugal Machain, que hoy escuchamos, se narran algunas de las crueles novatadas que sufrían los estudiantes en la década de los 60. Sin embargo, las novatadas en instituciones militares siguen siendo noticia. En 1992, un juez militar en Zaragoza, España, procesó a 13 soldados por novatadas. Un soldado denunció amenazas y coacciones por parte de sus compañeros veteranos para que les entregase dinero bajo amenazas de golpes o de obligarle a caminar descalzo sobre cristales. En noviembre de 2005, los medios de comunicación transmitieron la noticia de que los marines británicos destacados en Irak practicaban crueles novatadas. En 2004, la organización Human Rights Watch denunció los malos tratos que sufrían los reclutas rusos. Un año después, en la Escuela Militar de Tanques, en Chelyabinsk, el joven Andrei Sichov recibió una paliza que ocasionó la amputación de sus piernas y genitales tras ser operado varias veces. Por temor a las represalias, este joven no había denunciado. Solo lo hizo hasta que supo que había quedado exento del servicio militar porque era considerado un inválido. Los informes de la Fiscalía Militar indicaron que las novatadas y los malos tratos eran la causa principal de los suicidios que ocurrían cada año en las Fuerzas Armadas rusas, 246 en el 2004 y 315 en el 2005. Según las organizaciones de derechos humanos, los suicidios y las novatadas en Rusia cobran la vida de 1 millar de reclutas cada año, razón por la cual muchas familias pagan miles de dólares para evitar que sus hijos cumplan el servicio militar obligatorio, que desde 2008 es de 12 meses. Pero esto no fue resuelto, ya que en julio de 2011 se dio a conocer que en el ejército ruso se había duplicado el número de abusos y novatadas. La Fundación Derecho de la Madre, que ha creado un grupo en una red social rusa para conmemorar a los jóvenes muertos en los cuarteles rusos, señala que más de 80,000 soldados murieron en el ejército ruso en los últimos 20 años en tiempos de paz. En enero de 2011, en Alemania, estalló un motín a bordo del buque escuela Gorsch Fock. Las razones que lo provocaron fueron las novatadas, las borracheras y los abusos sexuales que ahí eran frecuentes. La Marina de Alemania detectó la misteriosa muerte de 2 mujeres estudiantes de 18 y 25 años a bordo del barco. Algunos de los hechos reportados fueron ciertos rituales como el bautismo de los novatos sumergidos en botes salvavidas llenos de restos de comida y vómitos, o el camino que los cadetes recorren de rodillas sobre la cubierta hasta llegar a un oficial ataviado con una peluca rubia femenina al que tienen que adorar y besar los pies. De igual manera, en el cuartel 233 del Batallón de Cazadores de Montaña, al sur de Alemania, se reportó que algunos soldados eran obligados a participar en rituales de iniciación brutales, en donde eran golpeados y maltratados.
obligados a comer vísceras crudas de animales y vejados sexualmente. Esta misma unidad, considerada de élite, provocó en 2006 un escándalo en Afganistán, cuando varios de sus soldados se fotografiaron con cráneos y huesos hallados en una fosa común. Las novatadas frecuentes en internados, ejércitos y fraternidades actualmente son entendidas como bromas crueles y pesadas, pero en su origen constituían ritos de iniciación. Como Ernesto Milá señala en su publicación del 2005 titulada Ejército y Sociedad, las novatadas como rito de iniciación, quienes han practicado novatadas parecen haber perdido la conciencia de su utilidad y de su razón de ser. Un ejemplo histórico es la Orden de los Caballeros del Templo de Jerusalén, los Templarios, que en el siglo XII habían organizado un capítulo secreto que impartía una enseñanza iniciática de origen gnóstica. Para acceder a ese capítulo se pedía al templario que escupiera sobre la cruz, gesto que suponía el rechazo a la religión entendida como mero culto exterior. Se le administraba el bautismo del fuego, y finalmente, el oficiante administraba el aliento del espíritu, soplando en la base de la columna vertebral del iniciado. Todos estos elementos formaban parte de una ceremonia ritual de la que se conocen pocos detalles. Al perder en la guerra a muchos de sus elementos, la enseñanza que transmitía esta cerrada institución se perdió, pero quedó el recuerdo de unos actos rituales desfigurados y sin sentido para las nuevas generaciones. El aliento en la base de la columna vertebral se convirtió en un beso obsceno en el trasero. La transmisión del conocimiento mediante el rito del bautismo del fuego pasó a ser la obligación de arrodillarse ante un ídolo del dios Baphomet, contracción y deformación de la ceremonia del bautismo. Y finalmente el acto de escupir a la cruz se convirtió en una forma de desorientar a los nuevos reclutas y ponerlos en un compromiso dramático. Así como señala Ernesto Milá, los miembros de la orden que habían realizado los votos de castidad, pobreza y obediencia pasaron a tener fama de sodomitas, bebedores impertinentes y vividores. Aunque Milá tiene tendencias fascistas y esotéricas y justifica la novatada como un rito de integración en la milicia, reconoce que las novatadas son la última etapa degenerativa de una enseñanza. Una investigación llevada a cabo por el grupo pacifista italiano Archivio Disarmo llegó a la conclusión de que las novatadas forman parte de un sistema de violencia para preparar a los soldados para la guerra y crear una jerarquía paralela que inculca como valor disfrutar con la humillación del otro. Pero las novatadas no solo tienen que ver con las relaciones de poder abusivas, sino con el sexismo. En su libro La identidad masculina, Elizabeth Badminter explica cómo la masculinidad es puesta a prueba de manera reiterada y se accede a ella a través del dolor, renuncia y sufrimiento físico o psíquico. Esto se manifiesta en ritos de iniciación, tales como las novatadas, donde toda diferencia o singularidad es reprimida o castigada. La humillación cruel se asocia a la eliminación de cualquier rasgo de feminidad y a la separación brutal del mundo maternal de la sensibilidad y los afectos. En los equipos de fútbol, como en los ejércitos o en las escuelas masculinas, el insulto por excelencia es maricón, pero al mismo tiempo se encuentran rituales de innegable contenido homosexual, como las palmadas en el trasero en los campos de fútbol, bañarse sin pudor en regaderas comunitarias, la camaradería masculina y los ritos iniciáticos de los internados religiosos, donde no faltan las experiencias sexuales clandestinas. Relatos del lado oscuro. Conducción: José Ramón Cantalapiedra. Producción: Tania Sabugal. Voces: Yolanda Lemus, Carlos Zárate, Miguel Marín, Rosa Águila, Eduardo Sabugal y Laura Gaeta. Buenas noches y que descansen en paz.